Listo, muy bien. La presencia de la academia y el aporte a través de la ciencia y el conocimiento en los emprendimientos ha sido una práctica que aún no ha logrado posicionarse como una estrategia diferenciadora en la mente de muchos emprendedores, pero que es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Las Voces del Emprendimiento, un espacio de debate sobre emprendimiento que auspicia la carrera de administración de empresas con los actores principales de estos temas, a través de la Radio Politécnica de Manabí 101.7. Hoy nos acompañan como conductores Emma Cedeño y Edison Zambrano. También Iván Zambrano con un invitado especial desde la ciudad de Bogotá, Guillermo Peña, especialista en sistemas de gestión de la calidad y destacado investigador. Bienvenido, Guillermo. Iván, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la universidad, a Gemma y a Edison por esta invitación. Claro que sí, estimado Guillermo. Me uno a las palabras del ingeniero Iván dándote la bienvenida y saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando por la 101.7 Radio Politécnica de Manabí. Bueno, tal vez para dar un preámbulo a nuestros radioescuchas de lo que vamos a tratar hoy, el tema principal es la gestión del conocimiento como fuente de innovación, desarrollo y competencia. Definitivamente un tema muy interesante. Y pues sabemos que en este caso la gestión del conocimiento es un proceso lógico, organizado y también sistemático para producir, transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica de saberes. Por lo tanto, mi estimado Guillermo, ¿tú crees que podemos generar esta combinación de saberes en conjunto con factores como las nuevas experiencias, el aporte de los expertos y las nuevas tecnologías e información tras afrontar una pandemia global? Bueno, en las organizaciones se suele planificar desde la experiencia pasada, es decir, se proyecta el futuro con el conocimiento que se tiene del pasado y pues eso no siempre funciona, porque lo único seguro es la incertidumbre, la falta de conocimiento. Y la pandemia del COVID-19 nos tomó por sorpresa y generó una crisis a nivel mundial de la cual todavía no hemos podido salir. Pero las crisis son puntos de inflexión que sacan lo mejor de las personas y también lo mejor de las organizaciones y que en algunos casos derrotan a otras personas. Pero es justamente el conocimiento junto con la voluntad lo que nos permite superar las crisis. Para poner solamente un ejemplo, la transformación digital de la cual se ha venido hablando desde hace ya algún tiempo y que algunas organizaciones habían decidido que sí, vamos a hacer la transformación digital de la empresa, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, más adelante, ¿cierto? El año entrante. Bueno, la pandemia obligó a que en unas semanas o en unos pocos meses las empresas hicieran esa transformación digital y todos tuvimos que desarrollar nuevos saberes. En el sector educativo en el cual nos encontramos, por ejemplo, tuvimos que aprender a manejar nuevas plataformas, aplicar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas diferentes. Aprendimos que hay muchas herramientas para hacer videoclips, para hacer infografías, temas que son mucho mejor recibidos por los estudiantes. Es decir, que solamente la gestión de nuevos conocimientos es lo que permitirá superar esta pandemia. Así como para algunos la pandemia significó desaparecer del mercado, para otras empresas significó aprender algo nuevo, hacer esa transformación digital y seguir adelante. Eso es lo que tenía para compartirles en ese punto, ¿no? Es decir, el conocimiento, claro, permite afrontar esa pandemia global y definitivamente nunca habrá la certidumbre absoluta, ¿no? Siempre existirán eventos fortuitos, inesperados, casi que improbables que se presentan, pero la gestión del conocimiento en las organizaciones ayuda a superar estas crisis.
Definitivamente, Guillermo, y de hecho es como esa base, ese cimiento que deben tener las organizaciones para afrontar cualquier riesgo. Muchísimas gracias. Doy el paso a Edison. Claro que sí. Y bueno, es importante también tener en cuenta que una vez que hemos analizado todos esos factores que mencionó anteriormente, pues las organizaciones pues carecen de una estructura. Esta estructura, al carecer de ella, pues hace que no se dé de una forma adecuada la utilización de todos estos conocimientos de una forma efectiva. Es decir, tenemos el conocimiento, pero al ejecutar la combinación entre saberes y tratar de aplicarlos de forma conjunta, fallamos. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles serían esos aspectos que debemos considerar, bueno, para establecer una estructura óptima para la aplicación de los conocimientos que ya tenemos, los conocimientos existentes dentro de una organización? Bueno, en relación con la estructura, primero tendríamos que mirar eh, el desarrollo de la gestión del conocimiento, a pesar de que la gestión del conocimiento es un campo emergente, relativamente nuevo, no tiene más de 30 años, se han venido desarrollando algunas teorías que una organización podría utilizar como referente para generar y utilizar efectivamente el conocimiento y generar esa estructura. Por ejemplo, la teoría del capital humano que desarrollaron Schul y Becker es un antecedente interesante porque ellos afirman que las personas eran el recurso más valioso para la organización y crearon ese concepto de retorno sobre la inversión que estaba centrada en un análisis beneficio-costo en relación con el entrenamiento y la educación que se le daba a los empleados. Eh, Aunque bajo este argumento, pues la actividad de las personas, la actividad humana y su capacidad para generar conocimiento, pues se convierte prácticamente en un intercambio de mercancías. Posterior a eso se desarrolla la teoría del capital intelectual, en donde la noción de capital intelectual surgió cuando se comparó el valor de una empresa en el mercado contra el valor de esa empresa en los libros contables o en sus libros de contabilidad, y había una diferencia grande. Y esa diferencia se empezó a explicar por la existencia de activos intangibles, activos que no registra la contabilidad tradicional. Esos activos intangibles se pueden ver como capital relacional, por un lado, ¿cierto? La diferencia entre las alianzas que tiene una organización con sus proveedores, con sus clientes, relaciones con autoridades, ¿cierto? Las bases de clientes que tiene la organización, eso vale, eso tiene un valor que normalmente la contabilidad tradicional pues no recoge. También hay otros intangibles que es el capital estructural, o sea, activos intangibles que no son pensantes, no humanos, como son, por ejemplo, los procesos internos, ese conocimiento que, que existe para llevar a cabo los procesos de la organización, las formas organizativas que tiene la organización, la manera como fluye la información por la organización e incluso el conocimiento que ya está documentado. Todos esos se consideran como un capital de la organización, un capital que se llama un capital estructural. Pero también, por supuesto, está el capital humano, que son las ideas y el conocimiento que tiene la organización que le permiten sistematizar e internalizar los nuevos conocimientos y que se traducen fundamentalmente en dos cosas: competencias de las personas y la actitud de las personas frente al trabajo, frente a las labores que tienen que adelantar diariamente. De esa teoría, pues se desarrollan diversos modelos específicos. Está el modelo Intellectus, que es muy conocido. Está el modelo de Pitt-Marwick, diferentes modelos desarrollados de la teoría del capital intelectual. Pero digamos que la teoría que más afín se ha encontrado, sobre todo afín con los sistemas de gestión, porque tiene un enfoque sistémico de la organización, de ver la organización como un sistema abierto, un sistema que interactúa con su entorno, que tiene una serie de componentes que están interactuando y que permiten sacar adelante los objetivos de la compañía. Bajo ese enfoque sistémico se desarrolló la teoría de Nonaka y Takeuchi.
Ellos llamaron a su teoría la teoría de la creación del conocimiento y busca que en la organización el conocimiento tácito, el conocimiento que tienen las personas en su interior, en sus mapas mentales, en sus habilidades, se pueda exteriorizar, se pueda volver conocimiento explícito para que pueda ser una teoría que está fundamentada en unos facilitadores y que además de eso, pues desarrolla 4 fases para la conversión del conocimiento. Así que si una organización debe establecer una estructura, yo recomendaría y sugeriría que la teoría de Nonaka y Takeuchi de la creación del conocimiento sería fundamental. Y esta teoría, la intención de la alta dirección para generar conocimiento. Es ahí, es desde la alta dirección de una organización en donde se debe tomar esa decisión de vamos a trabajar con el conocimiento y vamos a crear las condiciones adecuadas y a suministrar los recursos. Hay que hacer efectivamente una inversión previa en tiempo de la gente y en algunos otros recursos, a veces tecnológicos, para comenzar a gestionar el conocimiento. Entonces, sería comenzar a aproximarse a esa teoría de Nonaka y Takeuchi para generar la estructura que permita sacar adelante el conocimiento y la innovación, porque buscamos que a través de la gestión del conocimiento hagamos innovación en los procesos, innovación en los productos, innovación en las estrategias de mercadeo de la organización y que podamos de alguna manera sacarle rédito, ¿cierto? Capitalizar ese conocimiento. Guillermo, el conocimiento al ser un intangible, y aquí hay que tomar en cuenta temas culturales de nuestros países y que los compartimos con Colombia, Ecuador y algunos otros de Latinoamérica, y es que le damos poco valor a lo intangible en el sentido de que a veces los resultados se tardan un poco o quizás los vemos menos, los vemos los vemos más alejados y es un tema cultural de las empresas. Es un desafío que tenemos en nuestros países para generar esa cultura y como esa teoría que tú nos mencionabas de crear conocimiento. Pero todavía tenemos ese reto y creo que la academia tiene un rol importante para poder posicionar también a estas teorías como un factor de desarrollo de las organizaciones. Así es, así es. Digamos que como es intangible, como no es material, a veces es difícil de poder convencer a una organización de que desarrolle su conocimiento, de que lo gestione, ¿cierto? El conocimiento existe. Siempre hay conocimiento. Una organización no puede funcionar sin un conocimiento, ¿sí? Si uno mira una pequeña empresa, una microempresa como una panadería, ¿cierto? La panadería de la esquina, por supuesto que hay un conocimiento, y no solo el conocimiento para hacer el pan y hacer los diversos tipos de panes, ¿cierto? Que hay un conocimiento allí, sino también el conocimiento de en dónde se compran las materias primas, a quién se le compra y cómo se presta el servicio y cómo se atiende y cómo se maneja la cocina. Es decir, hay un conocimiento allí implícito, pero obviamente ese conocimiento que existe es un conocimiento que no está formalmente establecido y que no permite evolucionar, ¿no? El conocimiento hay que entenderlo, el conocimiento es dinámico, es decir, el conocimiento es perecedero. El conocimiento que nos sirve para desempeñarnos hoy, no sabemos si nos va a servir dentro de un año o dentro de 2 años. Y una organización no puede ir como esperando, ¿cierto? Ir a la saga del conocimiento. Debería gestionarlo, debería impulsarlo y crearlo desde su interior. Entonces, convencer a la alta dirección de algo tan intangible no es fácil. Hay argumentos, por supuesto, y digamos que esos argumentos están basados en el tema de la competitividad fundamentalmente. Eh, cuando uno encuentra que todo el mundo hace lo mismo y que necesito diferenciarme de lo que hacen las panaderías que están alrededor mío, empiezo a ver qué conocimiento nuevo genero, cómo hago las cosas diferentes, cómo atraigo a mi clientela de una manera diferente. La academia, por supuesto, juega un papel importante
Yo trabajo con la Universidad Santo Tomás aquí en Bogotá en una maestría que se llama Maestría en Calidad y Gestión Integral. Y uno de los temas que nosotros tenemos y que desarrollamos como eje de investigación es la gestión del conocimiento organizacional. Y en esa línea de gestión del conocimiento organizacional hemos venido desarrollando actividades de relacionamiento con algunas organizaciones, en donde comenzamos a aplicar alguna estrategia. Generalmente las que hemos aplicado todas han sido basadas en la teoría de Nonaka y Takeuchi, lo cual nos confirma que efectivamente esa teoría es la que es más aplicable a nuestras organizaciones, pequeñas y medianas empresas de un país en desarrollo, ¿cierto? No somos países industrializados y esa teoría funciona bastante bien. El convencimiento tiene que venir desde la alta dirección, o sea, esa decisión de implementar la gestión del conocimiento es fundamental, ¿sí? Sin esa decisión, sin esa intencionalidad, esa voluntad de trabajar con la gestión del conocimiento es muy difícil. Y los argumentos para llevarla a la gerencia son fundamentalmente esos de ver todos los problemas que se pueden presentar en una organización cuando uno examina problemas de incumplimientos, de reprocesos, de fallas frente a los clientes. Generalmente la base de todo eso reposa en un mal manejo del conocimiento, o el conocimiento se transmitió mal, o el conocimiento se desactualizó y no se dieron cuenta. Es decir, el conocimiento es transversal y subyace a todas las decisiones que se toman en la organización. Así que se toman malas decisiones porque no se gestiona adecuadamente el conocimiento y eso conduce a falta de competitividad. Es decir, tenemos sobrecostos debidos a reprocesos, a fallas, a garantías, a devoluciones, a quejas de los clientes. ¿Y en dónde está la causa raíz de muchos de esos problemas? En que no se gestiona adecuadamente el conocimiento. Esos son los argumentos fundamentales para que un gerente o la alta dirección de una organización piense y tome esa decisión de comenzar a gestionar el conocimiento. Así es, estimado Guillermo, y de hecho pues enhebramos tus aportes con lo que también menciona este autor Nagles, que dice que los conocimientos que se generan y apropian a través de la innovación, que de hecho es algo que también puntualizaste, esto también se adquiere mediante la adquisición de tecnología, ¿no? El trabajo con proveedores y clientes, y de hecho estos grupos de interés que también interaccionan con la organización. Por lo general, bueno, a veces pueden presentarse dificultades para ser integrados a las acciones y actividades cotidianas de la empresa. Por lo tanto, ¿qué mecanismos crees que pueden desarrollarse para que las personas dispongan de todo el potencial del conocimiento que se encuentran en su organización, tomando en consideración aquellos grupos de interés, como son los proveedores, clientes, estos grupos que intervienen en la organización? ¿Cómo crees que se puede tal vez fusionar o respetando, ¿no?, cada aspecto que ellos mencionan, pero tratando de fortalecer esta gestión del conocimiento dentro de la organización? Yo diría que en primer lugar hay que asegurar la transferencia del conocimiento actual y la organización, la sistematización del conocimiento actual que tiene la organización y la internalización, o sea, la apropiación de ese conocimiento por parte de las personas actuales en la organización. Es un primer paso, ¿cierto? Saber qué tenemos, qué conocemos, cuáles son los flujos de datos que tenemos y cómo hacemos que esos flujos de datos actuales se transformen en información para tomar decisiones adecuadas en el día a día. Es decir, es poner el conocimiento en acción. Y esa es como la primera reflexión que deberíamos hacer en la organización. ¿Qué sabemos y en dónde reposa ese conocimiento? ¿Y cómo hacemos para que ese conocimiento comience a fluir, a ir a donde debe ir? También, además de ser profesor de la universidad, yo soy auditor de Icontec, auditor en el campo de los sistemas de gestión, auditor para el otorgamiento, la renovación y el mantenimiento de las certificaciones con la norma ISO 9001.
Ya llevo cerca de 20 años siendo auditor. Y digamos que en las auditorías uno puede ver fundamentalmente el tema de que las organizaciones han sido muy juiciosas en elaborar los documentos, pero en muchas ocasiones esos documentos son reservados. El acceso a esos documentos está limitado. Cuando están impresos se encuentran en una gaveta bajo llave y cuando están en medios digitales hay que pedir contraseña y hay que pedir usuario y no a todo el mundo tiene el usuario y la contraseña para acceder a esa información, a esos documentos que le permitirían desempeñarse adecuadamente. Es decir, existe un celo por, por el conocimiento, lo cual es válido, pero acordémonos que el conocimiento es perecedero, que el conocimiento no es para siempre. Entonces, digamos que a veces tenemos algún conocimiento, pero no permitimos que ese conocimiento fluya. Existe ese temor a que se pierda el conocimiento, lo cual es también válido, ¿no? Hay que mantener seguro el conocimiento, pero hay también que ponerlo a funcionar, ¿cierto? Ponerlo en marcha, ponerlo en acción para que realmente arroje sus frutos. Y podríamos tener una categoría, Guillermo, en qué conocimiento podría estar con esas seguridades mayores, porque hay una tendencia bastante generalizada en nuestras empresas y en eso también compartimos muchísimo las experiencias, y es que la titulan como información sensible o que son secretos de negocio, información, conocimientos de alguna fórmula, de pronto de cómo se hace algo. Eh, con un producto, de pronto pueden ser con temas incluso desde la gestión, de la planificación, incluso temas de, se ha detectado en la planificación estratégica, mapas de objetivos, lo guardan a veces con mucho recelo, pero tú decías algo importante, cómo se aplica y el conocimiento es perecedero también. Sí, así es. Que no todo, digamos que no todo el conocimiento debe estar disponible para todo el mundo, ¿cierto? Es una primera condición. El conocimiento que debe estar disponible es el que cada persona, dentro de sus funciones, dentro de los procesos que está manejando, le permite desarrollar adecuadamente su proceso. Y no significa que todos podamos acceder a todo el conocimiento de la organización. Y por supuesto que habrá algún conocimiento que es clave. Acordemos que el conocimiento genera ventajas competitivas. Entonces, aquel conocimiento que realmente está generando una ventaja competitiva, pues debe estar limitado en su acceso únicamente a algunas personas que la pueden conocer y manejar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, hay otro conocimiento que se puede capitalizar como un secreto industrial, como una patente, ¿cierto? Y a eso pues tendrá que tener sus reservas de acceso para que la organización lo pueda usufructar de alguna manera. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene que tener acceso a todo el conocimiento, pero que sí es necesario que ese conocimiento fluya, que ese conocimiento se sistematice y pueda ser realmente utilizado y renovado de acuerdo a cómo evolucione el entorno, ¿no? El entorno, las dinámicas, los cambios del entorno son los que de alguna manera forzan a la organización a que vaya adecuando su conocimiento a lo que está pasando en su mercado. Claro, y bueno, Sí, en Guillermo. contraste perdón, sí, en contraste con todo lo que acaba de mencionar este estimado Guillermo, el ingeniero Iván, pues podemos concluir que para asegurar esta gestión del conocimiento y que ésta actúe como fuente de innovación en las organizaciones, la capacidad de realizar procesos de transferencia es bastante importante, que ya ha sido mencionado en sus criterios y en sus aportes. Pero entonces, ¿qué procesos nosotros podíamos aplicar pues, para que esta transferencia de conocimiento se aplique de manera efectiva? Saber qué conocimientos sí, qué conocimientos no, qué conocimientos nos sirven en la actualidad, en el mercado en el cual nos estamos desenvolviendo, suponiendo que somos una organización, y cuáles conocimientos ya, por ejemplo, han terminado ese tiempo y ya no sirven para ese entorno. Entonces, ¿qué nos podrías mencionar al respecto? Para que la transferencia de conocimiento sea efectiva en una organización, lo primero que hay que hacer es facilitar un clima apropiado. Y ese clima apropiado lo genera la alta dirección.
¿Y cómo lo hace? A través de una política, de una directriz muy clara en donde se le da importancia a la gestión del conocimiento, unas directrices que no generen contradicciones con otros objetivos de la organización, sino que se alineen perfectamente esas directrices con lo que busca la organización. Cuando la organización busca resultados a corto plazo, no puede implementar gestión del conocimiento porque no se está proyectando hacia el futuro adecuadamente, y la gestión del conocimiento no da resultados de un mes para otro, ¿cierto? Se requieren periodos de medio año, de un año, para que comiencen a dar resultados. Entonces, directrices claras e intencionalidad clara por parte de la alta dirección es un aspecto fundamental para que ese proceso de transferencia de conocimiento se vaya desarrollando. Y luego, un elemento clave que trae la teoría de Nonaka y Takeuchi, que fue una reforma que ellos le hicieron posteriormente a su teoría, es la creación de los territorios compartidos, el dónde se va a realizar. Las organizaciones a veces no se dan cuenta de que cuando hacen una reunión, de que cuando hacen un comité, realmente están teniendo es un territorio, un lugar en donde se está compartiendo conocimiento. No hay conciencia de eso. Lo que plantean estos autores es que se definan, ellos lo llaman con un término técnico japonés, porque ambos son japoneses, Nonaka y Takeuchi, que es el ba, la B mayúscula y la A. El ba es una palabra en japonés que significa lugar, lugar o territorio. Y ellos dicen que el ba es un lugar físico o un lugar virtual o incluso un lugar mental que es compartido. Esa es la condición fundamental, que sea un lugar compartido en donde se socializa el conocimiento o se exterioriza el conocimiento. Entonces, un aspecto clave es primero definir esa intencionalidad por parte de la alta dirección y en segundo lugar definir algún va. Un va por lo menos para cada una de las 4 fases que proponen estos autores. Esas 4 fases son la fase de socialización. Ellos dicen que el conocimiento normalmente se transfiere de una persona a otra en el lugar del trabajo, ¿cierto? Yo estoy en mi oficina y de pronto le pregunto a un compañero mío, oye, ¿y tú cómo has desarrollado una investigación en este campo? Y un profesor amigo me dice, mira, debes tener en cuenta esto, esto y lo otro. Ahí me ha transferido su conocimiento de una manera tácita, ¿no? El conocimiento tácito de él frente a mi ignorancia tácita en el tema. Estamos hablando y sucede todo el tiempo en las organizaciones, no solo en las universidades, ¿cierto? Sino también en una industria manufacturera, también una persona le dice, mire, hazlo de este modo y te resulta mejor. Ahí están socializando, transmitiendo ese conocimiento. En una empresa de servicios, en una empresa de turismo, un empleado nuevo le pregunta a su compañero, oye, ¿y aquí en el aplicativo por dónde ingreso para tal cosa? Y él le explica y le transmite su conocimiento. Esa es la primera fase de la cual nos habla Nonaka y Takeuchi, la socialización. Luego nos hablan y entonces hay que definir un va de socialización. ¿Cuál es ese va? Que seamos conscientes en ese va de que ahí estamos transmitiendo e intercambiando conocimientos. La segunda fase de la cual nos habla Nonaka y Takeuchi es la exteriorización. Es la más difícil. Es cómo creamos ese lugar, ese territorio compartido en donde las personas van a exteriorizar su conocimiento. Van a pasar del conocimiento tácito que tienen ellas y volverlo explícito para la organización. Hay que generar esos territorios, ese lugar, ese va en donde se va a desarrollar esa exteriorización. La tercera fase de la cual nos hablan estos autores es la combinación. Es decir, ya sabemos un nuevo conocimiento, ahora cómo lo combinamos con el conocimiento anterior, si implica modificar o complementar un conocimiento anterior. Y eso normalmente conlleva algún tipo de documentación, de modificación, creación, actualización de un documento que existía en la organización, con el fin de que podamos de alguna manera mantener ese nuevo conocimiento que fue exteriorizado. También debemos definir el va
de combinación, en dónde se va a hacer, se va a conservar ese conocimiento. Y la cuarta fase del modelo de creación de conocimiento es la interiorización. Entonces, en la interiorización, ese nuevo conocimiento es transferido a las personas que correspondan con el fin de que modifiquen sus prácticas, con el fin de que aprendan algo nuevo, una nueva manera de hacer las cosas y se apropien del conocimiento. Y luego entonces se cierra el ciclo con una nueva socialización. Las personas siguen socializando, pero ya algunos de ellos han recibido un nuevo conocimiento, han aprendido algo más. Siguen socializando, en la socialización se desarrolla conocimiento que va a exteriorizarse, posteriormente a combinarse y nuevamente a interiorizarse. A través de ese ciclo, Nonaka y Takeuchi nos hablan de la espiral del conocimiento, en donde ese conocimiento se va generando, se va creando, se va transmitiendo entre las personas. Es un conocimiento que primero es individual, dicen ellos, luego es un conocimiento que se vuelve un conocimiento de un equipo, de un grupo, luego un conocimiento que se vuelve de toda la organización y un conocimiento que se puede volver interorganizacional, como sucede, por ejemplo, con los países que son capaces de lanzar un cohete al espacio, ¿cierto? Poner un satélite en el espacio. Eso implica un conocimiento interorganizacional. Son muchas las empresas que trabajan cada una con una partecita para poder lanzar un cohete. Así que a esa pregunta de los procesos que se aplicarían, tendríamos que definir fundamentalmente, y es algo que se debe hacer desde el comienzo, esos territorios compartidos, esos lugares en donde se van a hacer la socialización, la exteriorización, la combinación y la interiorización del conocimiento. Estimado Guillermo, hay un territorio que me llama la atención de los que tú acabas de mencionar. Aparte del físico y virtual, se ha mencionado un territorio mental. Eh, yo asumo, y si no es así, pues me lo corriges, que es un territorio en el que está en la mente de cada uno de quienes están en un negocio, en un emprendimiento, en una empresa, en cualquier tipo de organización. ¿Podría tener algún tipo de dificultad ese territorio, alguna complejidad, alguna particularidad distinta que de pronto impida o de pronto faculte también a que esta espiral y a que este proceso mencionado de socialización, exteriorización, combinación y también interiorización pueda fluir de esa manera, o todos estos territorios interactúan en las mismas condiciones? Bueno, para responderte la pregunta, estimado Iván, voy a hablar primero de lo que sería un VA físico, ¿cierto? De hecho, los hay muchos. Yo hablaba de los comités, pero también en algunas organizaciones hablan de un café de resultados. Lo tenemos, por ejemplo, nosotros. Es una reunión en donde miramos qué ha pasado, ¿cierto? Cómo hemos venido y qué proyectamos hacia más adelante. Siempre lo hemos manejado ya hace como unos 5 años, hasta que ahora nos hemos dado cuenta de que ahí estamos gestionando conocimiento. Y ahora hay una persona que está pendiente de recoger ese conocimiento, ¿cierto? Y poderlo proyectar posteriormente. Es un VA físico. Digamos que cuando teníamos presencialidad, ese VA físico era una reunión física en una sala de juntas a determinada hora y con un grupo bien definido de personas que participaban y con una agenda. A eso lo podemos considerar un VA físico. Un VA virtual lo manejamos aquí. Estamos, por ejemplo, en un VA virtual nosotros ahorita, ¿cierto? Transmitiendo, generando un conocimiento y transmitiendo un conocimiento. Ese es un VA virtual. Y ahora la pandemia nos enseñó y nos quitó el miedo al uso de los VA virtuales. Pero tú hablabas del VA mental. Un VA mental significa compartir modelos mentales. Todos nosotros tenemos modelos mentales, tenemos mapas mentales, una manera de interpretar la realidad. Cuando yo me encuentro con personas que piensan diferente, significa que nuestros modelos mentales no casan completamente, hablando específicamente de un tema, y tenemos divergencia en nuestras opiniones. Cuando comenzamos a compartir modelos mentales, empezamos a entendernos. Y un grupo de personas, cuando trabajan juntas, cuando están, digámoslo así, sintonizadas, significa que están compartiendo ese VA mental. Y cuando uno comparte un VA mental con otras personas,
se entiende muy fácilmente y es posible desarrollar un conocimiento en esa línea, en ese modelo mental que es compartido por las personas. Entonces, podemos tener va mental, por supuesto, cuando un grupo, un equipo de trabajo ya ha logrado sintonizarse y de esa manera sus modelos mentales se reflejan en cada una de las personas. Ese sería un ejemplo de va mental. Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Y bueno, de hecho, si nos trasladamos tal vez a un contexto no, negativo, podríamos decir, ¿no? Poniendo un ejemplo de que empresas tal vez no gestionen de manera eficiente su conocimiento y que puedan ocurrir tal vez problemas de que cierta información, a veces para gestionarla, no tenga un antecedente previo, ¿no? Que de hecho al inicio lo mencionaste, que para que sea eficiente debe de haber antecedentes previos, debe de haber datos históricos para gestionar de manera correcta este conocimiento. Por lo tanto, puede llegarse a entender un dato sin contexto y sobre todo qué estrategias se podrían implementar ante esta situación para tomar decisiones inmediatas, podríamos decirlo, ¿no? Si estamos en un momento tal vez difícil para la organización y toque tomar decisiones para que esta no quiebre o no fracase, ¿qué estrategias tú consideras que podríamos aplicar en este caso para evitar que la empresa fracase, ¿no? Tomando en consideración que no haya manejado tal vez un conocimiento y no exista, ¿no?, un antecedente de esto? Bueno, primero habría que entender esa relación que hay entre datos, información y conocimiento, ¿no? El conocimiento organizacional requiere de información certera, ¿cierto? De información cierta. Yo no puedo generar conocimiento si no tengo información cierta, pero la información requiere de datos confiables. Es decir, que tenemos una relación entre datos que cuando son transformados en información permiten generar conocimiento y ese conocimiento se traduce en la toma de decisiones adecuadas, ¿eh? Adecuadas a lo que sea, ¿sí? Al manejo de un proceso, a la venta de un producto, a la toma de una decisión estratégica de compra, por ejemplo. Entonces, hay una relación entre datos que se transforman en información e información que se transforma en conocimiento. Un dato sin contexto, que es tu pregunta, Gemma, es decir, un dato en el que yo no sé a qué proceso corresponde, cuándo fue registrado o por quién, de dónde surge ese dato, pues es un dato que no se debería utilizar. Tratar de averiguar posteriormente el contexto de ese dato, pues puede ser muy complejo, muy demorado y de pronto ineficiente. Por eso, lo fundamental es establecer primero con claridad cuáles datos vamos a recopilar, cuáles datos son los que una organización va a recoger en sus diferentes procesos. Y para responder a esa pregunta de cuáles datos vamos a recopilar, hay que preguntarnos primero, ¿cuáles datos son los que vamos a analizar? Uno encuentra en las organizaciones, y ya les mencionaba en mi papel como auditor, que he visitado muchas organizaciones en diferentes países de Latinoamérica, y es un factor común encontrarse unos datos muy bien organizados, muy bien recopilados, pero que no sirven para nada. Porque yo pregunto, bueno, ¿y de estos datos, cuál es el análisis que hacen? No los analizamos, los tenemos ahí, los recogemos todos los días, ¿cierto? Ahora ocupan la memoria de los ordenadores, de los computadores. Antes eran pues recogidos a mano. Aún todavía hay muchas organizaciones que recogen datos a mano, ¿cierto? Los guardan, los archivan y los meten a un archivador. ¿Para qué? Pues porque sí, porque así dice el procedimiento, que hay que registrar ese dato, pero nadie sabe para qué. Eso es inoficioso, eso genera sobrecostos a la organización. Uno solo debe recoger los datos que está dispuesto a analizar para transformarlos en información, ¿cierto? Cuando los datos adquieren significado, se transforman en información. En eso consiste la información, en datos con significado. Así que lo primero que uno debería hacer es preguntarse, ¿estamos recogiendo los datos que necesitamos?
estamos recogiendo los datos que estamos dispuestos a analizar posteriormente, porque si no es así, no valdría la pena recogerlos. A menos, por supuesto, que haya datos de orden legal, ¿no? La ley, no sé, aquí en Colombia, por ejemplo, nos pide que las calificaciones de nuestros estudiantes se conserven por 80 años. Y entonces ahí permanecen esas notas por 80 años para que después nuestros nietos vayan y las averigüen si es que les interesa. También en algunos casos, ¿no? He estado, por ejemplo, en empresas que fabrican mangueras para gas, las mangueras que conducen el gas licuado de petróleo o el gas natural que se utiliza para que haya servicio en las casas, para las cocinas en las casas. La ley obliga a que todos los datos de fabricación de una manguera, incluyendo las materias primas, los exámenes a las materias primas, los datos del proveedor de la materia prima, los datos del proceso, cuándo se hizo la extrusión, cómo se hizo, la temperatura, etcétera, todo eso se conserve por 30 años. Y entonces, durante 30 años, la organización tiene que disponer los mecanismos para conservar esa información. Pero si no son datos requeridos por la ley, que hay que recogerlos y conservarlos, uno no debería recoger datos si no está dispuesto a extraerle la información, a convertirlos, a volverlos información para después poder generar conocimiento. Entonces sería lo primero, o sea, el dato sin contexto, pues es un dato que no fue pensado para ser analizado. Claro que sí, Guillermo, y de hecho todos nuestros radioescuchas, tomar estos consejos de nuestros invitados, en este caso aquellos emprendedores que están en este caso con sus negocios y también aquellos que deseen, ¿no? Tener un emprendimiento de un producto o un servicio, tomar esto, y de hecho es algo que nos gusta de este club de emprendimiento porque nuestros invitados nos transmiten esos consejos, esos conocimientos que nos pueden ayudar efectivamente. Así es, Emma, pues, y bueno, tomando las palabras ya mencionadas de parte tuya, también de Guillermo y del ingeniero, pues, llegamos a un punto en que como empresa, se podría decir, nosotros sabemos qué podemos hacer y hacia dónde queremos llegar. Y bueno, y en ese punto es necesario visualizar con qué recursos contamos, ¿no es verdad? Bueno, pero algunas entidades, la gestión de la tecnología, les permite potencializar lo que hacen, el alcance de sus objetivos y la eficiencia con la cual alcanzan resultados. Sin embargo, podríamos decir que no hay buenas tecnologías y buenas innovaciones sin personas y competencias que sepan usarlas de manera adecuada y sacarles un provecho. Entonces, para esto debe haber actitudes idóneas y para tener actitudes idóneas se requiere de conocimiento y habilidades. Entonces, ¿qué sería más complicado para ti, Guillermo, transmitir? ¿Los conocimientos o las habilidades en una entidad, teniendo en cuenta todo el contexto que ya hemos mencionado? Bueno, digamos que conocimientos y habilidades se enmarcan en un concepto mucho más amplio que es el de competencias. Digamos que todo lo que hace la organización debe conducir a que la competencia de sus personas o de su personal mejore, que sean personas más competentes. ¿Y cómo se entiende la competencia? La competencia se entiende como la capacidad para que una persona se desempeñe apropiadamente en un entorno que puede cambiar, en un entorno que es dinámico, que es fluctuante. Entonces, para que la persona se desempeñe apropiadamente, para que sea competente, tiene que tener conocimientos y tiene que tener, por supuesto, también habilidades. El conocimiento y las habilidades conducen a la competencia. Uno tendría que mirar las diferencias que puede haber en los cargos. Por ejemplo, no son los mismos, no, si yo hablo de un gerente comercial de una organización, las competencias de ese gerente son diferentes a las competencias que puede tener un operario de un horno de clinker. Me explico, digamos que para un gerente comercial uno esperaría que él conozca muy bien su mercado, ¿no? Ese conocimiento de la competencia, ese conocimiento de las necesidades de sus clientes, de los tipos de clientes a los que puede acceder y cómo puede él
definir unas metas de ventas en un determinado periodo. Pero no es solamente el conocimiento del mercado lo que le permitirá desempeñarse. También tiene que tener unas grandes habilidades de vendedor y unas grandes habilidades como líder de un equipo de ventas. Entonces, esa suma de habilidades que son un poco más subjetivas, mucho más cualitativas, intangibles, que ese conocimiento específico que puede estar basado en datos y en algún tipo de información, son los que harían a un gerente comercial competente, ¿cierto? Competente para que se desempeñe y logre sus metas de ventas. En el caso de un operario de un horno de clínker, no sé si ustedes, bueno, nuestros escuchas hayan visto un horno de clínker. Un horno de clínker es una máquina inmensa, una máquina que puede tener 60 metros de largo. Es fundamentalmente un tubo que de 60 metros de largo por 4 o 5 metros de ancho, que está girando todo el tiempo y que por dentro está a más de 1000 grados. Y es una máquina que puede costar 20 millones de dólares y lo maneja una sola persona. Y esa persona es un operario que ha sido entrenado, que tiene el conocimiento de cómo es que funciona el horno, pero que además tiene la habilidad para hacerlo, para operar ese horno en un turno de 8 horas, porque esa máquina nunca para, ¿sí? Puede durar 1 o 2 años funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y este operario tiene que ser capaz de entender qué le está pasando a su máquina y de poder resolver problemas permanentemente, poder primero anticiparse a los problemas y cuando se presentan los problemas, tratar de resolverlos. Es una máquina que vale muchísimo dinero, que es muy compleja. Son competencias diferentes que reúnen conocimientos y habilidades diferentes. Entonces, digamos que no es que los conocimientos pesen más o que las habilidades pesen más, sino que sumadas generan las competencias para que una persona se desempeñe adecuadamente. No sé si con el ejemplo les quedó claro. No es posible desligar habilidades de conocimientos. Efectivamente, Guillermo, creo que bueno, también esto debe de estar totalmente fusionado o relacionado, ¿no? Para lograr este conocimiento que tanto esperamos, ¿no? Dentro de la organización. Bueno, ahora para enfocarnos en lo que es la revolución industrial 4.0, que de hecho es la que ahora actualmente estamos cursando con esto de la tecnología. También por lo general fracasamos, bueno, francamente estamos viviendo un proceso histórico con todo esto, ¿no? En que estamos revolucionando en cómo producimos, en cómo vendemos y en cómo nos relacionamos. Y pues la gestión del conocimiento no es la excepción. Por lo tanto, desde tu perspectiva, ¿qué impacto crees que tiene la industria 4.0 en la gestión del conocimiento en las organizaciones? Y sobre todo, ¿cuál es el mayor reto ante este evento, querido Guillermo? Bueno, muy bien. Muy interesante esta pregunta sobre lo que nos viene y sobre todo cuando nosotros hablamos de las empresas de nuestros países andinos, que en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas. Digamos que las empresas grandes generalmente son multinacionales que ya tienen establecidos sus procedimientos para la creación y la transferencia del conocimiento. Voy a permitirme hablar un poquito sobre los antecedentes de esas 4 revoluciones y voy a hablar de un líder que es reconocido pues internacionalmente en temas de innovación, que explica de una manera muy bonita esas 4 revoluciones. Se llama Javier Ferraz y Ferraz en el 2016 explicó de esta manera las revoluciones industriales. Dijo que la primera revolución industrial fue la revolución energética, la que comenzó con la máquina de vapor hasta cuando llegó la electricidad. A esa la considera la primera revolución industrial. Dice que la segunda revolución es la de la gestión, con esa producción en masa y con la eclosión, con el surgimiento de las ciencias de la administración. Surgen con la segunda revolución industrial y caracterizan a esa segunda revolución industrial.
Ferran nos dice que la tercera revolución es la de la informática, la era del silicio, que comenzó pues con los ordenadores de válvulas de vacío, los primeros, hasta lo que manejamos ahora, que son los smartphones, nuestros teléfonos inteligentes en donde tenemos todo, ¿cierto? De todo. Podemos hacer ahora de todo, transacciones bancarias, pagar la cuenta, todo con nuestro teléfono inteligente. Pero dice Ferraz que la cuarta revolución industrial no solo será la industria 4.0, que lo hemos visto mucho orientado que la industria 4.0, sino que él plantea que será la revolución del conocimiento y en todas sus posibles dimensiones. Él nos dice que la información ya no es el poder, ¿no? Se hablaba de la sociedad de la información, que ahora el poder lo tiene el conocimiento. Es decir, que la cuarta revolución industrial será la revolución del conocimiento y está marcada por una conjunción, por una reunión entre aspectos físicos con aspectos digitales, pero también con aspectos biológicos. Es decir, la vida, lo biológico unido con lo digital y unido con lo físico, ¿a través de qué? Pues de un uso súper intensivo de la Internet, de la digitalización, todo va a ser digitalizado y por supuesto de la posibilidad de hacer una comunicación directa en línea y permanente. Esto por supuesto representa un reto muy grande para las pymes, ¿cierto? Ya que tendrán que empezar, quieranlo o no, a gestionar un conocimiento para poder sobrevivir. Digamos que el reto para las organizaciones pequeñas y medianas en esto que se nos viene, que ya comenzó en los países industrializados y que en pocos años nos llegará a nosotros, es que necesariamente habrá que gestionar el conocimiento. Tendrán que empezar a dedicarle a invertir en su propia organización, en mirar qué está pasando en el entorno, ¿cierto? Hay un conocimiento que viene del exterior, cómo yo capto ese conocimiento que viene del interior y lo traigo hacia mi organización, lo pongo a producir, lo utilizo, lo mejoro, ¿sí? Y lo transformo, lo hago mejor ese conocimiento. Sin gestión del conocimiento será imposible que una organización sobreviva. Y esa gestión del conocimiento pasará pues por todo el tema de la digitalización, del uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Claro que sí, Guillermo, y tú mencionaste, bueno, un actor y un elemento importante, un actor que son las pymes, y las pymes que por lo general en nuestros países, como tú ya lo has mencionado, su estructura, al menos financiera, es bastante volátil. Y una preocupación para estas organizaciones siempre va relacionado con el tema de las inversiones que tengan que desarrollar. Y aquí hay un planteamiento importante con esta cuarta revolución industrial y es con relación a esa inversión también en digitalización, que podría entenderse como un proceso costoso, pero a la vez también podría considerarse desde la otra perspectiva, como un proceso donde haya más democratización, por ejemplo, del conocimiento, que es un factor clave. Sí, sí, y digamos que ahí el gran reto, si bien el conocimiento se constituye en un factor diferenciador y en un factor competitivo, eh, esas pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer muchas veces esas inversiones en gestión del conocimiento tendrían que aliarse. Y allí, digamos, hay estrategias en donde se puede hacer esa articulación entre la academia y el sector privado, ¿no? Las organizaciones privadas, de poder generar esos clústeres, esos grupos de empresas que puedan de alguna manera gestionar un conocimiento que les permita sobrevivir, con el apoyo, por supuesto, de la academia, de las universidades, de generar esos proyectos en donde en una cadena de abastecimiento se genere conocimiento, no solamente en una organización única, sino en toda una cadena de abastecimiento. Y eso aseguraría la posibilidad de que estas pequeñas y medianas empresas puedan responder a ese gran reto que se nos viene de la revolución 4.0. Esa articulación entre los aspectos físicos, como se menciona algunas veces, la Internet de las cosas, ¿cierto? Con lo digital y lo biológico, que ese Internet de las cosas
pues es por supuesto aplicado no solamente al hogar, sino también a los factores productivos de una organización. Así es, mi querido Guillermo. De hecho, te agradecemos por tu tiempo, tu valioso tiempo aquí en Voces del Emprendimiento. Bueno, Ecuador es tu casa también, esperamos que puedas visitarnos pronto. La universidad también es tu casa y te agradecemos de todo corazón por este espacio, por brindarnos tus conocimientos, tus perspectivas y sobre todo esto tan importante que es la gestión del conocimiento, que de hecho debe estar presente absolutamente en todo. Agradecemos a nuestros radioescuchas que están y nos han sintonizado durante esta transmisión. Agradezco también al ingeniero Iván, también por su presencia, a Edison también como parte de entrevistadores, y Guillermo, una vez más te agradecemos mucho por tu presencia y por pues todo. Muchísimas gracias a la Universidad Politécnica de Manabí, a Iván y a ustedes por esta oportunidad para poder presentar mis puntos de vista sobre la gestión del conocimiento. Y por supuesto que acepto la invitación para ir al Ecuador en algún momento. Muchísimas gracias. Estimado Muchísimas gracias, Guillermo, Guillermo. para nosotros la oportunidad es bastante grande. Los criterios que has compartido sin duda alguna van a servir para todas aquellas personas que nos han escuchado el día de hoy. Para nosotros como estudiantes nos permite tener una perspectiva más amplia sobre lo que en el campo en el cual nos estamos preparando, y como parte también de un estudiante de la Politécnica, como un manabita más, como un ecuatoriano, pues estamos orgullosos pues de poder realizar este trabajo en conjunto con la academia, con el ingeniero Iván y con personas como usted que son colaboradores en este sentido y que comparten su experiencia como parte de esa transmisión de conocimiento que es muy importante. Le doy paso al ingeniero. Muchísimas gracias, estimado Guillermo, y a todos quienes nos han escuchado hoy a través de la 101.7 en este programa muy especial con una de las voces más claras e informadas con relación a la gestión del conocimiento. Esperamos que este debate, que esta transmisión también de conocimientos que ha sido de manera virtual, pues pueda llegar a cada uno de ustedes y les sirva, seguramente que sí. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima edición.